Bueno, la pregunta que se hace a la producción del programa esta noche es en específico, y voy a leer textualmente, es si se ha burlado el Estado Dominicano de los damnificados del huracán George. Sus opiniones. Mira, Catherine, creo que sí. A mí me tocó el huracán George, inclusive yo desde más joven era rescatista. Y me tocó... Se burló en el 2000, 2004, ¿verdad? Sí, me tocó... ¿El Estado? En el 98, Estado. Pero no importa. Yo no tengo que buscar aquí mis preferidos. La pregunta del Estado. Mis preferidos. La pregunta del Estado. Sí, es una responsabilidad de todos y de todas. No creo que tengamos que hablar de un gobierno o de otro. Exacto. Todos los gobiernos somos corresponsables. Uno en mayor rango que otros, eso sí. Entonces, aquí hay algo que hay que aclarar. O con mayor cuota. Lo que han utilizado más el poder, entonces se han burlado más de la sociedad dominicana. Y si hay algo que hay que aclarar. Acá, ahí me tocó, por ejemplo, descargarme de uno de los refugios más grandes, Santo Domingo Este. Y todavía yo te puedo asegurar que hay personas que se fueron a vivir, sus casas fueron destruidas y están viviendo en un lugar que se llama Villa Liberación, que viven en unas casas que se hicieron, que estaban semi-abandonadas, y es espeluznante cómo viven esas personas. Tú entras a Villa Liberación y tú vives la pobreza en carne propia. Y nosotros vemos al Estado como hace una torre que se llama El Progreso en La Luperón, que inclusive nosotros tenemos una resolución solicitando que se investigue eso, donde le está dando apartamentos de lujos a personalidades de partido y a otras personalidades. A nadie. El Estado no está para ayudar a los que más tienen. El Estado está para ayudar a los que menos tienen. Y como nosotros, esas personas que están reclamando en el sur, con quizá la mitad que se invirtió en esa torre, la Torre del Progreso, que deberían llamarle, no la Torre del Progreso, sino la Torre de otra cosa. De Babel. De Babel. Porque realmente eso es lo que se llama un monumento a la ineficiencia de un Estado que quiere ayudar a los pobres. Vamos a ayudar a los ricos. Apartamentos que todos saben que son millonarios. Y mira cómo están esas personas reclamando allá en el sur, donde más afectó. Nosotros tenemos que ver que el ciclón George, las cifras fueron de más de 800 personas oficiales, pero todos sabemos que eso se debió multiplicar y duplicar, porque también había un tema de una cifra de gente desaparecida. Y todavía el Estado, todos los gobiernos, Tobías, todos los gobiernos, uno más que otro, tiene responsabilidad y no hemos cumplido. Claro. Mira, la verdad es que yo como individuo que he admirado y criticado líderes políticos, líderes políticos, con Balaguer tengo también mis grandes críticas, pero también tengo que hacerle su reconocimiento como todos los seres humanos. Yo leía cuando era jovencita, no hace mucho, pero Balaguer estaba vivo. Yo dije adolescente. Benny era adolescente hace 17 años. Una frase que en ese momento me llamó mucho la atención. Había una valla grande casi frente a la casa de Balaguer que decía: el tener un techo no es un lujo, es un derecho. La posesión de un techo y así lo establece, no es un derecho. Exacto. Y así lo establece la Constitución. En ese momento yo comencé, es un derecho tener un techo, o sea, comencé a evaluar, es un derecho. Bueno, y si hay un gran constructor a posesionar a la gente de vivienda y de techo, fue Joaquín Balaguer en sus gobiernos. Sí. Después de Joaquín Balaguer, yo no tengo tasas para decir, pero lo que he visto, encuentro a Salvador Jorge Blanco, porque Salvador hizo muchos proyectos, pero tanto Balaguer como Salvador lo hicieron para los muy pobres como para los muy ricos. O clase media. Clase media, porque clase media, pero acomodaron muchos dirigentes políticos, sí, pero también acomodaron mucha gente. Sí. En el gobierno del PLD, pues igual, esa torre que tú criticas, el Balaguer hizo en su momento y el PRD hizo en su momento. Bueno, el PRD en eso es muy deficiente, porque los PRDistas no somos eficientes en esa parte, somos deficientes. La torre de Pero sí, se han hecho construcciones, cada una en su momento y cada una a su costo. ¿Usted está de acuerdo con esa? No es que no esté de acuerdo, estoy diciendo que se han hecho. Sí. Entonces, pero deje es para yo expresar. También tener una cosa, a ver si son económicas. Ella te escuchó, Alessi. Son económicas. No, pero es que definitivamente la democracia es democracia porque cada quien tiene su mirada, y cuando alguien tiene su mirada, yo lo que me callo escucho, porque uno aprende cuando uno escucha. El que habla enseña y el que escucha aprende. Entonces, en la vida política dominicana, los partidos políticos han tenido deficiencia en administrar lo que es
la construcción de un plan de viviendas para todo el país, porque así como hay escasez o necesidad en aquellos que fueron víctimas más fuertes de huracanes, también los hay que no son. Si tú caminas en mi circunscripción, que supuestamente es de la rica, ¿verdad?, y te vas a San Carlos, la más elitista, en San Carlos hay callejones donde 12 viviendas y 13 tienen una letrina. Hoy en esta ciudad, claro, una letrina sin un pozo filtrante necesario, que el hedor que sale lo comen sus niños ahí, con un baño común para 12 viviendas, pero 12 viviendas que son ranchetas, que las divide un plafón o que las divide una plancha de zinc viejo. Pero si te vas a los Praditos pasa igual, y ese terreno es del Estado. El terreno donde ellos están ahí es el del Estado. Si el Estado se planificara, no importa el gobierno, y dijera, bueno, este año son 4 años, en estos tiempos vamos a hacer tales sectores del país, vamos a construir un barrio en tal sitio, en esto, y vamos esas mismas edificaciones, reubicarlos para construirlo, estuviésemos caminando para cubrir necesidades. Pero repito, el problema es de ineficiencia en la planificación, de la necesidad que hay, no solamente habitacional, sino en muchas áreas. Ahí yo asumo lo que tú planteas en cuanto a la planificación, porque hay dos momentos. Estos individuos que todavía tienen situaciones con el huracán George, que no tienen vivienda, que están, algunos parecen a la intemperie, arrimados a algún sitio, porque hay dos momentos. El tema de construcción y planificación previa a cualquier situación que pase por un déficit habitacional. Hay que hacer un gran levantamiento. De hecho, el Estado tiene un plan de titulación, entonces hay una ley también de fomento a las viviendas, se están dando algunos bonos para los constructores. Entonces, el tema de construcción de vivienda, que si bien es cierto, decía Janet, el presidente Balaguer lo visualizaba como un derecho y está establecido por muchos tratadistas con esa figura, es porque lo primero que una gente demanda es tener un techo digno. Y ya nuestra constitución. Exacto. Nosotros, perdónenme, hay gente que lo primero que demanda es tener un techo digno para poder vivir, para que su familia pueda estar guarida ahí. Lo lamentable es tener muchos bolsones de miseria, muchos sitios en las sociedades, en las principales ciudades del país, que todavía hay mucha gente hacinada, que no solamente por un huracán, cualquier lluvia consistente y con mucha fuerza también caen en situaciones de damnificados. Hay una cantidad de damnificados por cualquier situación, y Olga y Noel, ¿cuánta gente también nos dejó damnificada? Y hoy no hacemos ninguna planificación y ninguna acción para ello. Para que ustedes sepan, en materia económica, cuando el gobierno inicia un plan de construcción de vivienda, la economía se mueve mucho más que cualquier otra obra que pueda haber. Yo no creo que hay que construir a los ricos. Tampoco creo que se debe excluir a la clase media, porque la clase media está tratando de conseguir un inmueble, a veces no tiene el ingreso suficiente para ello. Hay que hacer facilidades de financiamiento, hay que crear tasas preferenciales, hay que crear zonas que permitan que la gente pueda acceder a una vivienda digna, porque es muy difícil para una pareja dominicana, para una familia, para gente humilde, poder acceder a un techo digno. Pero hay algo, nuestra Constitución, en el catálogo de los derechos fundamentales establecido en el artículo 37 al artículo 74, establece claro los derechos fundamentales. Dentro de ellos, uno de los más importantes es el derecho a la vivienda, a un hogar digno, y el derecho que tiene la persona a la dignidad. Ahora, cuando un Estado... Un hogar no es una vivienda. Sí, pero cuando un Estado... Pero es algo... Un hogar no es un techo. Un techo, pero un techo te ayuda. Decía Oscar Wilde que las viviendas con paredes estrechas y techos cortos no solamente oprimen el cuerpo, sino también oprimen el alma. Y yo lo que veo acá es que el gobierno se ha burlado prácticamente cuando crea una torre para gente con mucho dinero, porque el que vive en la Luperón... Lo que se ha olvidado de la gente. Entonces, se ha olvidado. Y decía algo que, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, aprendiendo de nuestra amiga Janet, de que realmente hay que establecer una planificación. Nosotros miramos la ribera del río Sama. Balaguer una vez hizo algo que fue que lo mandó hacia las caobas. ¿Y qué hizo con esas personas? Que vendieron su casa en la caoba y volvieron de nuevo. ¿Pero por qué? Pero el Estado tiene también... Porque le negó su modo vivendi, porque ellos vivían alrededor de ahí. El Estado, si fuera planificado, agarra y más para arriba hace unos multis, pero que generaba empleo y demás en la zona y deja a las personas
prácticamente en su misma área, viviendo en casa digna. Y eso es importante. Pero mira, yo creo que el problema de los asentamientos humanos es un problema que debe, como ustedes dicen, trabajarse a largo plazo, a mediano y largo plazo, y que se puede. Hay ejemplos, lo tuvimos con Balaguer, que agarró, por ejemplo, el hoyo de Chulín y lo convirtió en Puerto Isabela, ahí en los ríos, México, donde están los apartamentos de la Yuca, en la Yuca, la cañada de Guajimía. Ahora mismo el gobierno está construyendo también en la Barquita. Es decir, está una parte que era un asentamiento con condiciones del hábitat no era muy favorable, está construyendo apartamentos para los mismos residentes. Lo importante en el caso de volviendo a la pregunta de la producción, porque siempre nos vamos por la politización, politizar el tema y particularizarlo. Es política pública. Es política pública. Y políticos, y fanáticos de todo. Pero yo creo que el tema de los desastres naturales, lo que debe el Estado, cuando habla del Estado es como un todo, pues establecer unas políticas públicas que permitan una identificación de los afectados de esas tormentas y de las zonas vulnerables, y luego entonces ir en auxilio, no solamente con viviendas, sino con lo que tiene que ver con la recuperación de las condiciones. Hay una realidad mejor o igual o mejor. Hay gente que se resiste a salir en los momentos difíciles. Y vuelve a su terreno. Yo creo que en nombre de todos nosotros y nosotras, al gobernador de la provincia de San Juan. La provincia del presidente de la República. Que por favor. San Juan de la Maguana, provincia del presidente. Pero el gobernador de la provincia. Y el presidente de la República también. Al gobernador. El gobernador representa al presidente. Al gobernador. Yo no quiero dejar. Para que por favor, con las personas del Estado que tienen que ver con el tema de la construcción, se haga una investigación, se vea quiénes se pueden readecuar y que le comuniquen si hacen faltas alguas otras viviendas. Y un levantamiento nacional, Janet, porque hay otra provincia también. En ese caso de San Juan, se le puede hay otra provincia. Y que se excluya a los vivos. Y que se excluya a los vivos, es decir, que sea justo. Pero los vivos que quedaron. Lo que no quiero es dejar que el programa se vaya sin pedir a que gracias a Dios que no le pasó nada a Josefa y también por la recuperación de Karen.